Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de este Masterclass de CPRE. Primero, me gustaría agradecerles a las empresas que nos acompañan, Microtech y Promedon, y Sonascape y su representante local Clinicalar. Y la verdad es un placer poder contar con la participación del doctor Isaac Reichmann, que nos va a poner al día con todo lo referido a colangiopancreatoscopía, y con el doctor Augusto Villaverde, que va a ser un comentador de lujo. Bueno, Isaac, bienvenido. Coco, ¿cómo andan? Bien, Martín, gracias por la invitación. Sí, gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Bueno, Isaac, si gustas, podemos comenzar. Perfecto. Voy a hacer el share screen. Ok. ¿Y ahí me ven bien? ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, yo sé que el tema estaba titulado estrecheces biliares indeterminadas. Hemos platicado de eso ya bastante, entonces hoy vamos a cambiar un poco y les voy a enseñar unos casos que justo acabo de hacer dentro de los últimos 10 días. Este es el centro médico, ya se los he enseñado antes y aunque no lo crean ya está cambiando, así es que tengo que poner una nueva foto. Y lo que vamos a hacer hoy es, no puedo cubrir todo lo que es colangiopancreatoscopía, pero vamos a dar algo para que les estimule más hacerlo. Lo primero es, ¿cuándo hacemos colangioscopía y cuándo es que pensamos en hacer colangioscopía? Y lo primero es estrecheces biliares. Eso es el 50% quizá de la carga de todas las colangioscopías que hacemos. Lo siguiente es pacientes que tienen piedras o cálculos biliares y normalmente pensamos en colangioscopía en esos pacientes en los que tienen piedras biliares, cálculos biliares que son complicados. Y lo que hay que hacer es, ¿cuándo vamos a hacer la colangioscopía? ¿Cuándo pensamos en hacer la colangioscopía temprano, tarde? ¿Cuál es la razón por la que no se hace en algunos casos? Y hay muchas veces que cómo se estructura esto para hacer colangioscopía, lo primero es cuando a alguien le falló el diagnóstico, sobre todo en enfermedad de estrechez biliar. Lo otro es cuando alguien ha hecho muchos atentos a hacer las EPRE, ya sea 2 o 3 fallidas de hacer el diagnóstico de la estrechez biliar, 2 o 3 fallidas de quitar los cálculos, entonces uno dice, ahora tengo que hacer colangioscopía. Y lo otro es gente que no sabe cómo hacerlo o gente que no piensa en hacerlo, entonces no lo van a hacer. Pero a la gente que piensa en hacer colangioscopía, una de las cosas que es importante preguntarse es, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo de ver si es que no hacemos colangioscopía? ¿Sí? Quizás haya más de lo que yo pueda ofrecer, que no lo estoy haciendo ahora. Y es de lo mismo, si ustedes piensan cuando hacíamos estudios por bario, ¿sí? Todas las cosas que no podíamos ver en la luz gastrointestinal y ahora lo podemos ver. Lo mismo es con la colangioscopía. Cuando hablamos de estrecheces biliares, la gran mayoría de los pacientes van a ser los que son clasificados como si fueran pacientes con estrecheces indeterminadas. Y la estrechez indeterminada incluye esas estrecheces, ya sean los conductos intrahepáticos o los conductos extrahepáticos, en lo que no se puede detectar una masa o una lesión con imágenes abdominales que puedan explicar el contexto clínico del paciente.
Y lo otro es la importancia de asesorar las estrecheces biliares, es porque podemos evitar cirugía que no es necesaria en el 15-20% de los pacientes con estrechez del ilio y en el 5 a 10% con pacientes con estrechez en la vía biliar baja. Este es un ejemplo de una paciente que lo acabo de hacer. Es una mujer joven, obesa, afroamericana de 40 años y el síntoma que ella tiene principal se siente embarada, ¿sí? Con mucho gas. Y alguien le tomó pruebas hepáticas y estaban elevadas y se pensó que era por steatosis y decidieron hacer un MRCP, una resonancia magnética, y me la mandaron a mí, ¿sí? Y esto es lo que enseña la la colangiografía cuando le hice. Entonces, ustedes ven un paciente como este, que los síntomas no tienen nada que ver con el cuadro clínico o el cuadro radiográfico del paciente, ¿sí? Y aquí ustedes muy claramente ven que hay una estrechez en el ilio hepático, ¿sí? Hay una estrechez en el conducto hepático común y parece como si hubiera una estrechez en la apertura de la rama derecha, así como en la apertura de la rama izquierda. Entonces, si ustedes estuvieran haciendo esta CEPRE, ¿qué es lo que harían? ¿Sí? ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a hacer quizás citología, y la ganancia de la citología es en las mejores manos 40-50%, y eso es con suerte. Hacer biopsias, sobre todo en el ilio, les va a costar mucho trabajo. El forceps no va a abrir en donde está la estrechez. No pueden hacer otro tipo de imágenes mejores que no sean invasivas, ya están haciendo eso. Entonces tienen la misma información con la resonancia magnética. Y en el ilio les va a costar mucho trabajo asesorarlo por ultrasonido endoscópico. Y aparte, si es que esto fuera una lesión que requiere aspiración fina, eso puede ser una contraindicación por la probabilidad de que esta paciente requiera cirugía o incluso trasplante de hígado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer en un paciente como este? ¿Sí? Y obviamente es colangioscopía. Y aquí es una indicación muy clara de cuándo hacer colangioscopía. Y nosotros estábamos preparados a hacer la colangioscopía en este paciente en el momento que vimos la resonancia magnética, porque íbamos a encontrar lo mismo. Y eso es lo que vimos. Entonces, aquí un poco de cosa técnica. Sí, ahí estoy tratando de pasar y estoy maximizando el manejo del colangioscopio. Nada más si guiamos por la guía, pero si ustedes manipulan el colangioscopio como si lo estuvieran manejando, van a poder entrar. Y aquí es el conducto hepático posterior. Aquí están viendo, estamos en el rama 5 y 6, perdón, 6 y 7. Y aquí estamos en la lesión que habíamos visto antes, ¿sí? Y esto es en el ilio hepático, y ahí ustedes están viendo la separación del conducto hepático anterior y el conducto hepático posterior. Entonces ustedes ven una lesión como esta, y la lesión tiene bordes elevados, tiene vellosidades, tiene vascularización, ¿sí? Y es friable. Entonces, si nosotros vemos esto, ¿qué es la posibilidad de que esto sea? ¿Sí? Si nosotros nada más viendo la imagen, podemos encontrar tenemos una sensitividad y una especificidad muy alta, sensitividad de 97% cuando vemos la lesión, sin nada más por verla. Y en esto, la mayoría de los pacientes va a incluir vascularidad tortuosa, va a incluir márgenes irregulares,
parece como si estuviera infiltrativo, hay cambios nodulares, hay cambios vellosos y hay muchas veces que hay proyecciones como si fueran biliformes como anémona. ¿Sí? Entonces, cuando vemos eso, tenemos un diagnóstico posibilidad de cáncer de 97%. Cuando tomamos esas imágenes, ¿sí? Y lo comparamos con ¿cómo se dice? Clasificaciones que hemos hecho. Y hemos hecho varias. Está la clasificación de Mónaco, que ya llevamos 2, y después Carlos Medranda en Ecuador tiene una clasificación, y Michelle Cajele y yo cuando estábamos justo antes en Mendoza, hace un año, estábamos platicando y decidimos hacer una clasificación nueva, y por eso le llamamos la clasificación de Mendoza. Y en esta clasificación tenemos estamos de acuerdo los interobservadores para ser neoplásico o benigno en 0.9. Es estamos de acuerdo en algo muy alto. Y estos resultados fueron mejores que la clasificación de Mónaco que teníamos antes, así como la clasificación de Carlos. Y lo más importante en esto fue la nodularidad, fue la irregularidad de la superficie y fue la presencia de vasos en la lesión. Entonces, esta paciente tiene nodularidad, tiene vascularidad y tiene vellosidades. ¿Sí? Entonces, obviamente, le vamos a tomar biopsias. Cuando ustedes tomen biopsias, aquí lo que quiero enseñarles es, tienen que empujar fuerte a donde está la base de la lesión, ¿sí? Y tratar de agarrar lo más que puedan de tejido. Y en la siguiente parte, ustedes ven ahí que hicimos ya casi un cráter, ¿sí? De tomar el tejido, ¿sí? Y vamos a tomar tejido de varias partes de la lesión. Por lo menos tienen que tomar 4 biopsias, es lo mínimo. Mientras más biopsias tomen, mejor. Y también pueden aspirar la bilis y mandarla para citología. En el mismo estudio que les enseñé antes, cuando nosotros tomamos las biopsias, la sensitividad es baja a 86%, la especificidad es 87%. Entonces, cuando combinamos, ¿sí? Lo que vemos, la sensitividad es más grande que cuando tomamos biopsia. Y parte de la razón por eso es porque hay que entender cómo es que se presenta el colangiocarcinoma. Y usualmente se presenta como una lesión que es infiltrante, que es periductal. Puede que no envuelva la luz biliar. Cuando hay forma masa o es cambio exofítico, es más fácil biopsiarlo. Pero es más difícil cuando es un tipo infiltrativo, se va por el tejido en forma submucosa, hay mucha reacción desmoplástica y hay veces cuando ustedes van a tomar la muestra, va a ser paucicelular. ¿Sí? El patólogo les va a decir que casi no ven las células. Y parte también del problema es el hecho de que la muestra es pequeña, los números a veces que se toman que son pequeños, y cómo se maneja la muestra del paciente al laboratorio de patología también es importante. Y también tienen que recordar que el patólogo es muy importante en la interpretación, obviamente, del resultado. Y es posible que ustedes hayan hecho todo correcto, pero el patólogo no le esté dando al diagnóstico. ¿Sí? Entonces, en este paciente, otras cosas que ustedes pueden hacer es, aparte de asesorar cómo se ve la patología, pueden también determinar cuál es la extensión de la patología. Y aquí estoy inyectando contraste a través del colangioscopio para ver cómo estamos. Aquí estamos en la parte, en el conducto anterior, ese segmento 8, segmento 5, y aquí estamos en el segmento, en el lado izquierdo. Y ustedes ven que el epitelio, acá todo esto se ve normal, y toda la lesión de esta que tiene esta paciente es justo en el ilio, ¿sí? Y ahí vieron apenas en el lado izquierdo donde estaba el conducto hepático izquierdo, en la parte baja de la imagen.
Entonces, esta paciente tiene todas las características de un colangiocarcinoma, pero el cuadro clínico obviamente no fue el correcto, ¿sí? Cuando hacemos el mapeo de las lesiones, es muy importante, y esto lo publicamos el año pasado, y tuvimos 118 pacientes, y en esos pacientes era de colangio y de pancreatoscopía. Casi todos fueron por colangioscopía. Y lo importante aquí es que ustedes se pueden dar cuenta que 32 de los 105 pacientes le cambiamos, ya sea o evitamos cirugía porque había lesiones concomitantes, en el 25%, y en otros pacientes tuvieron que tener cirugía que fue menos extensiva que lo que estaba planeado. Cuando comparamos nuestros resultados de colangioscopía y patología y lo correlacionamos con la histología quirúrgica, fuimos correctos en el 88% de los, 88% de los pacientes. Cuando nosotros comparamos la lesión de nuestra paciente, que lo ven en el lado derecho, ¿sí? Y lo comparamos cómo se ven lesiones malignas y lesiones benignas en el lado izquierdo, y ustedes van a ver que hay mucha más correlación en lo que estamos viendo con lesiones malignas, sobre todo las dos más bajas, la número 3 y 4, si van en una fila, ¿sí? Que con lesiones benignas, sobre todo por la presencia de vascularidad y la irregularidad de la lesión. Esta paciente, las biopsias enseñaron colangiocarcinoma, y la paciente está programada, se le hizo no sé cómo se dice, un PET scan, y todo está localizado en el ilio, entonces se le va a hacer cirugía. Este es otro paciente de 71 años que tiene cirrosis alcohólica, y lo estaban monitorizando y encontraron que las pruebas biliares empezaron a subir, y el paciente tiene la vesícula y tiene cálculos, como ustedes lo pueden ver en la imagen ahí. Entonces, le hicieron una resonancia magnética y vieron cambios que parecía como si fueran los cambios que se espera de cirrosis, pero no había evidencia de obstrucción. Y el paciente ya estaba empezando a enseñar ictericia, entonces le hicimos una CEPRE. Y aquí esta es una imagen de la CEPRE original, de la imagen que tomé al principio de la CEPRE. Y ustedes pueden ver que hay estrecheces en varias partes del lado derecho, ¿sí? Y ahí son las flechas. Entonces le hicimos a este paciente, ahí está, ahí viene el video, ¿sí? Y ustedes ahorita van a ver lo que encontramos. Y aquí estoy en el segmento anterior del paciente, y tiene una lesión focalizada, ¿sí? Que con biopsias enseñó que esto es paciente con cáncer. Y ahí, la misma técnica que les enseñé antes, inyectamos contraste a través del colangioscopio. Sí, vemos dónde está la estrechez. Y de nuevo vamos a tomar biopsias. Este es el SpyBite nuevo, la versión 2.0. Tiene la cúpula, es más grande. Entonces, este paciente igual desarrolló, o la patología enseñó colangiocarcinoma. Desafortunadamente, este paciente le hice la colangioscopía hace 4 semanas más o menos, y en el lapso de esas 4 semanas se vio un crecimiento del colangiocarcinoma muy rápido, se volvió difuso en ese mismo tiempo, y no tenemos solución para él. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de hacer la colangioscopía? Y eso es lo que yo le llamo el triángulo colangioscópico. Les va a dar la posibilidad de hacer una visualización directa de la luz y de la mucosa, tanto de los conductos intra, así como los extrahepáticos. Les va a enseñar cambios que sean muy sugestivos
de lesiones malignas contra lesiones benignas. Les va a demostrar cuál es la extensión epitelial de la enfermedad, si es que tiene lesión síncrona en alguna otra parte. Demostrar también la extensión de la enfermedad, poder tener adquisición de tejido en forma directa y podemos hacer terapia dirigida. Eso es cuando hacemos láser. Y es lo que yo le llamo la colangioscopía, la pirámide de la colangioscopía. ¿Sí? Cambiando de tema, para piedras, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Vamos a tener un paciente que lo mandan por cálculos, quizás tengan ustedes al alcance las imágenes antes de hacer la CEPRE, quizás no, y el paciente tiene problemas y va directo a CEPRE después de hacer un ultrasonido y no hay gran cosa que uno pueda asesorar o ver antes de hacer la CEPRE. Entonces, el paciente va a tener una CEPRE y vamos a decir que las piedras fueron más grandes de lo que se podía o no se podía quitar las piedras, los cálculos en un solo procedimiento y deciden programar al paciente para una segunda intervención y quizás hacer litotripsia mecánica y quizás hacer esfincteroplastía y cualquier otra cosa, extensión de la esfincterotomía muy grande, etc. Y después van a llegar a la CEPRE número 3, quizás ahí paren, quizás no. Eso lo que ha llevado es mucho tiempo en hacerla para quitarle las piedras al paciente. ¿Sí? El costo ha aumentado porque ya son 3 procedimientos, por lo menos, ¿sí? Y la eficiencia ha bajado. Mientras más sube la cantidad de procedimientos que les vayan a hacer, más va a disminuir la eficiencia, salvo que ustedes decidan hacer algo diferente. Y habitualmente es cuando la gente piensa en hacer colangioscopía. Y ya sea que hagan la colangioscopía en el procedimiento número 3 o el paciente va a ir a una colangioscopía como procedimiento número 4. La importancia de esto es por qué no pensar en una forma diferente, por qué no estar listos a intervenir colangioscópicamente desde el principio, ¿sí? Y quizás hacer la intervención con colangioscopía en el procedimiento número 1, si es que fue fallido, si tuvimos algo que no nos dimos cuenta antes de empezar el procedimiento, quizás hay una estrechez que no pudimos encontrar. Y si hacemos eso, incorporamos colangioscopía en el primer procedimiento, en el segundo procedimiento, vamos a aumentar la eficiencia de manejo, vamos a disminuir el tiempo que llevamos para poder corregir al paciente y los costos van a disminuir, aunque el costo haya aumentado en el primer procedimiento, a lo largo va a ser menos costos. Y por último en colangioscopía es qué es lo que no estamos viendo, qué es lo que estamos perdiéndonos de ver porque no hacemos colangioscopía. Aquí les voy a enseñar varias imágenes. Este es un paciente que tenía defectos biliares que no se veían bien por resonancia magnética, ¿sí? Y le hicimos una CEPRE y enseñó efectos de llenado en el hilio y le hicimos colangioscopía y eso es lo que ustedes están viendo. Paciente que tuvo una papilomatosis. Ningún otro riesgo. Este paciente se presentó con elevación de las pruebas hepáticas y el paciente, eso lo hice y más o menos como 3-4 meses después de que hicimos esto, nos dimos cuenta que también tenía cáncer y el paciente no sobrevivió después de 14 o 15 meses. Pero eso es algo que si no lo vemos directo, no lo vamos a hacer el diagnóstico. ¿Sí? Entonces eso es una papilomatosis y muchas de las vellosidades que ustedes ven ahí tienen vasos centrales. Cuando ustedes ven eso, esos son cambios que sugieren por lo menos la presencia de displasia de grado alto. Debe haber...
Después les enseño otros videos porque no los están saliendo. Y ahora vamos a hablar de pancreatoscopía, ¿sí? Y normalmente cuando hacemos pancreatoscopía, lo primero es hacer hay una dilatación del conducto pancreático principal que no se puede explicar. El paciente va a tener cálculos en el conducto pancreático. Entonces, ¿cuándo es que vamos a hacer la pancreatoscopía? Y de la misma forma que lo postulamos con colangioscopía, se va a hacer con la pancreatoscopía. Si nos vamos a esperar a hacer el estudio cuando fallamos el diagnóstico, cuando tenemos muchos atentos o muchas veces que queremos hacer procedimiento y no somos exitosos, o cuando alguien que no sabe cómo hacerlo y no piensa en hacerlo. Y de nuevo, ¿qué es lo que no estamos viendo? Este es un paciente que obviamente tiene un conducto pancreático muy dilatado, ¿sí? Y ustedes se dan cuenta que este es el conducto de Wirsung y ustedes ven que hay un defecto de llenado en la parte distal del conducto pancreático. Justo abajo del genio hay también defecto secundario y si ustedes se dan cuenta, a la mitad del cuerpo del páncreas hay un defecto de llenado antes de una rama secundaria que está dilatada. Entonces, si ustedes ven este pancreatograma, ustedes van a sospechar que es piedra y estadísticamente es lo más probable, pero ¿cómo pueden ustedes saber que eso no es una lesión más significante? Si es que no lo van a ver. Y aparte de eso, es ver si hay lesiones concomitantes. Entonces hicimos una esfincterotomía pancreática y aquí llegamos a donde estaban los efectos secundarios. Ustedes ven que hay cálculos muy grandes y esos prevenían que nos subiéramos con el pancreatoscopio a la parte más proximal. Y aquí van a ver todas las ramas. Por eso es que muchas veces les cuesta trabajo pasar la guía, ¿sí? Porque cae en esas ramas secundarias pequeñas y nos cuesta trabajo pasarlo. Entonces el pancreatoscopio les va a ayudar a dirigir la guía, ¿sí? Y aquí vamos a llegar a la parte más proximal de donde estaba el efecto de paciente, el efecto de llenado. Y ahí ven que estamos justo enfrente de otro cálculo. Y esto lo vamos a quitar con energía electrohidráulica y vamos a romper las piedras a los tamaños más pequeños que se pueda, ¿sí? Y después vamos a poner una prótesis. Aquí lo importante de este estudio es, uno, en vez de estar tratando de manejar estos pacientes con dilatación del conducto pancreático que puede ocasionar ruptura del ducto, lo he visto pancreatoscópicamente, es muy significante. Es mucho más fácil quebrar las piedras, hacerlas más pequeñas, removerlas y hacer el manejo después de la obstrucción distal que exista o para protección con prótesis. Pero también lo importante es hacer una asesoría del conducto pancreático porque estos pacientes tienen un riesgo de tener cáncer de páncreas que es más alto, ¿sí? Cuando hablamos de piedras, tienen que estar listos para hacer pancreatoscopía y cuando les vaya a favorecer es sobre todo pacientes que tienen menos de 3 piedras, que tienen piedras que están en la cabeza del páncreas o en el cuerpo del páncreas, que miden menos de 10 milímetros, que no hay estrechez, que la piedra no está impactada y si es que el conducto pancreático está dilatado más de 8 milímetros. Todos esos factores van a hacer que el manejo sea más fácil. Este es un paciente que vamos a hacerle litotripsia por láser, que va a ser diferente. Y aquí lo importante es, este paciente tiene muchos de los criterios que no son favorables, como les había platicado. Tenía estrechez y los cálculos estaban más hacia el cuerpo proximal o hacia la cola, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer es avanzar el pancreatoscopio hasta donde veamos el defecto de llenado, ¿sí? Y aquí ustedes están viendo que es un cálculo grande. En ese entonces estábamos utilizando el láser más que el EHL. Ahora utilizamos EHL un poco más porque funciona mejor que el EHL anterior y es mucho más barato, pero seguimos igual utilizando el láser mucho. Y aparte de poder quitar las piedras en estos pacientes, vamos a poder asesorar la mucosa, porque esos pacientes tienen, como les había dicho antes, tienen riesgo de tener lesiones epiteliales que pueden ser malignas. Y hay veces en que deseamos el tratamiento y si ustedes le tocan la mucosa del páncreas, no va a pasar gran cosa. En este estudio que hicimos hace ya poco de años, 28 pacientes, que fue cuando empezamos a asesorar con pancreatoscopía, tuvimos 28 pacientes, ahí ven con las flechas, que tenían estrechez del conducto pancreático, 28 estaban impactados, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes, 64%, tenían piedras que eran mayor de 10 milímetros. Entonces, todo eso son factores de riesgo más alto. El éxito técnico fue del 80%. Y eso nos bajó sobre todo cuando las piedras son en la parte más proximal del páncreas, porque hay veces en que no es posible pasar el pancreatoscopio, que nos sucedió en varios, si lo consideramos eso como fallido. Y si hay mucho más de una piedra, entonces el éxito técnico también disminuye. Pudimos en esos pacientes aclarar el conducto pancreático en la mayoría de los pacientes y en el 89% de los pacientes mejoraron desde el punto de vista síntomas, que es la razón por la que hacemos la pancreatoscopía, y pudieron disminuir el uso de narcóticos para el dolor y no hubo hospitalización. 30% de los pacientes tuvieron efectos adversos, 1 con pancreatitis moderada y 7 con dolor. Y todos ellos no tuvieron que tener ninguna reintervención. ¿Sí? ¿Qué es lo que no podemos ver si es que no, o identificar si es que no hacemos pancreatoscopía? ¿Sí? Aquí les voy a enseñar un caso igual que acabo de hacer hace varios días, ahí ven la fecha. Entonces, el paciente no tiene un conducto pancreático que esté dilatado, pero tiene unos conductos, tiene irregularidades del conducto pancreático, ¿sí? Ustedes necesitan un conducto pancreático que tenga por lo menos 3 milímetros para poder pasar el pancreatoscopio. Y aquí se dan cuenta por qué tuvimos problema de pasar el pancreatoscopio, por esos cálculos. Y estos cálculos no se pudieron ver con el pancreatoscopio solo. ¿Sí? Y aquí van a ver cómo estamos igual aclarando piedras de una rama secundaria. ¿Sí? Y esto va a ayudar al paciente a mejorar síntomas y va a disminuir la posibilidad de que este paciente tenga problemas en el futuro. Y aquí se dan cuenta cómo ya pudimos avanzar el pancreatoscopio más proximal y seguimos encontrando piedras, ¿sí? Y después finalmente llegamos a la cola del páncreas. Vimos esta irregularidad, ¿sí? Que le tomé biopsias y nada más fue tejido hiperplástico. Y después aclaramos ya el conducto pancreático en forma regular con un balón y le pusimos prótesis. Este es otro paciente que ustedes ven el pancreatograma. Hay un balón que está puesto ahí en el cuerpo del páncreas. Y si ustedes se fijan, el conducto pancreático está irregular y está dilatado más proximalmente que distalmente. Hay varias ramas secundarias que pueden ver, incluso en el cuerpo uncinario, que se ven un poco dilatadas, pero no se ven
mal, ¿sí? Y eso es lo que enseña. Estamos haciendo con un balón para ver si es que hay cálculos, ¿sí? Y vamos a hacerlo esto varias veces. No encontramos cálculo. Este paciente se había tratado por pancreatitis crónica con prótesis por mucho tiempo, entonces lo vimos, ¿sí? Y le hicimos pancreatoscopía por el hecho de que el paciente tiene riesgo de lesiones otras que no sean por cálculo. Y ahorita lo que ustedes van a ver es, le encontramos al paciente desde la cola del páncreas, ¿sí? Hasta el cuerpo del páncreas. Encontramos estas vellosidades, ¿sí? Son vellosidades irregulares. Varias de estas vellosidades tienen vascularidad, tienen vasos en medio de las vellosidades, ¿sí? Y todos estos cambios estuvieron en la extensión del conducto pancreático. Entonces le tomamos biopsias como si fuera un mapeo, le tomamos biopsias de varios sitios, y la razón por la que hacemos eso es si es que vamos a mandar al paciente a cirugía, queremos saber si es que lo vamos a mandar para una pancreatectomía total o si puede ser segmentaria. En este caso, obviamente vimos lesiones que fueron en todo el conducto pancreático. Las biopsias enseñaron displasia de alto grado y le ofrecimos al paciente la posibilidad de cirugía, pero el paciente rehúsa la cirugía, sigue todavía bien, tiene 73 años, pero eso es lo que puede encontrar cuando ustedes buscan por otras lesiones. Y con eso, hay un video que falló, pero con eso les agradezco su atención y voy a parar esto para no hacer la plática muy larga. Gracias. Muchas gracias, Isaac. Seguro, un placer. Bueno, yo lo que te propongo, en vez de seguir buscando videos en tu computadora, es que me parece que va a ser más productivo que empecemos la discusión. Está bien. Hay varias preguntas en el chat. Coco, ¿algún comentario? ¿Qué te parece? Bueno, no, más allá de obviamente la experiencia que tiene Isaac, ya la conocemos todos a través de sus publicaciones y de todo lo que hemos compartido siempre con él. Tengo algunas preguntas para que tires algunos tips sobre la utilización de colangioscopio. Y primero es antibióticos. ¿Cuándo y qué antibiótico utilizar? Sí. Y otra pregunta que voy a hacer es, ¿qué tips vos tenés para el manejo del colangioscopio en estenosis bajas versus en estenosis altas de la vía biliar? Sí. A todos los pacientes que se les hace colangioscopía, a todos necesitan antibiótico profiláctico, todos, 100%. El más común que utilizamos son las quinolonas o las cefalosporinas de tercera generación, o de acuerdo a alergias que el paciente pueda tener. Entonces, se puede utilizar ampicilina con ácido clavulánico, todo eso. Pero todos necesitan antibióticos, y pacientes que tienen estrecheces intrahepáticas, pacientes que son inmunosuprimidos, pacientes que tienen colangitis esclerosante primaria, todos esos les damos antibióticos 7 días después del procedimiento. Y pacientes que tienen la vesícula in situ, que les hicimos colangioscopía, también les vamos a dar antibiótico por 3 días, porque existe la posibilidad de colecistitis. ¿Sí? A los pacientes que les hacemos pancreatoscopía solamente, yo ya no les doy antibióticos. Antes les dábamos antibióticos, pero no es necesario. Con respecto a las estrecheces, la vía biliar alta es más fácil aproximarla
en una posición corta con el duodenoscopio y el colangioscopio. En la estrechez distal, hay veces en que es más fácil tener el duodenoscopio en una posición larga, porque hace que el eje de la vía biliar y el colangioscopio sean en el mismo, en algo más vertical. Hay veces en que ustedes no pueden tener el duodenoscopio en posición larga. Entonces lo que pueden hacer es tener el colangioscopio en posición larga. Y eso lo que hacen es, se pone el colangioscopio y lo avanzan un poco más para que curvee un poco. No mucho, pero un poco. Y hace que se vea más derecho. Eso es todo. Bien, y una más, Martín, permiso. Con respecto al manejo de la litiasis pancreática, ¿qué es lo que pasa? Porque si seguimos algunas guías, sobre todo la guía europea, todavía recomiendan la litotripsia extracorpórea como primera línea, e incluso dice que solamente se hace litotripsia y después no se ingresa a hacer la extracción de los fragmentos. Sí. A mí lo que me parece, viendo la disponibilidad cada vez mayor y la facilidad de la técnica, es que quizá lo que falten son trabajos y artículos con colangioscopía para poder tener fuerza como para hacer una recomendación de la guía. No sé si esto es así, ¿qué opinan? Sí, las recomendaciones de la ESGE son malas, son muy anticuadas y están hechas por gente que están entercadas en el ESWEL, en la litotripsia extracorpórea. Y nosotros hemos discutido eso y justo ahora llevamos un año preparando un estudio que es prospectivo, comparando extracorpóreo con pancreatoscopía, con EHL o con láser. Y lo estamos haciendo entre Rush, Shah de Denver y yo, y somos como 20 hospitales que lo vamos a hacer. La extracorpórea funciona más o menos en el 70% de los pacientes. Si la piedra está cerca del vaso, no lo puedes hacer porque le vas a hacer infarto del vaso. Si la piedra es muy grande, puede ayudar, pero no va a quitar los litos. Tampoco va a hacer manejo de las estrecheces que existen en los pacientes. Entonces, esas recomendaciones no son buenas. La pancreatoscopía es mucho más directa, no es muy difícil de hacer, es un poco complicada, pero no es muy difícil de hacer. Y los resultados son mucho mejores que los que se han logrado con ESWEL. Entonces, la posición de eso está ahora cambiando. Muy bien, gracias. Isaac, hablamos de profilaxis antibiótica. Te quería preguntar algo sobre profilaxis de pancreatitis aguda. Veo que cada vez que haces un SpyGlass dejas un stent pancreático. La pregunta es, medidas adicionales, como por ejemplo supositorios de indometacina, hiperhidratación periprocedimiento, y algo específico del SpyGlass, como el tema de la irrigación. ¿Consideras todo eso? ¿Cómo manejas el tema de la irrigación en páncreas en pacientes que haces una pancreatoscopía que no tiene una pancreatitis crónica? Sí. Sí, todo eso hacemos a los pacientes. Uno, hacemos hidratación de periprocedimiento con lactato de Ringer. ¿Sí? Eso a todos los pacientes. Y a todos los pacientes que les vamos a hacer pancreatoscopía, a todos les damos indocina, salvo que tengan alguna alergia o algo contra no esteroideos. Y a todos le vamos a dejar una prótesis. A los únicos pacientes que les hacemos pancreatoscopía y no les dejamos prótesis son los pacientes que tienen una neoplasia y una mucinosa, ¿sí? De que el conducto pancreático está muy grande, hay mucho moco, la prótesis no funciona, no hace nada. Pero todos los demás sí se lo hacemos. Cuando hacemos la pancreatoscopía, limitamos la cantidad de líquido que estamos poniendo y al mismo tiempo aspiramos. Hay dos formas de hacer el lavado. Uno, alguien está empujando con la mano, ¿sí? Una jeringa grande,
y es quitarlo, jeringa, quitarlo. A mí ese sistema no me gusta porque en lo que esto pasa para poner el líquido, es mucho más el líquido que se pone que se necesita. Entonces, a mí me gusta controlarlo con el pedal, porque con el pedal sale muy rápido. Entonces, la cantidad de líquido que necesitas para limpiar la imagen es mucho menos. Y cuando estamos haciendo eso, yo le pido a mi asistente que esté succionando. Hacemos la irrigación, veo y succionamos. Entonces, siempre estamos bajando la presión intraductal. Y eso es lo que es. Pero lo más importante de todo esto va a ser la prótesis después. Con respecto a las estenosis biliares indeterminadas, uno cuando lee los diferentes artículos se encuentra con ciertas metodologías diagnósticas que tengo dudas que en la práctica sean efectivas. Vos sos una de las personas que más experiencia tiene en el mundo con la colangioscopía. Me gustaría saber tu opinión, si uno disponiendo del Spyglass, ¿qué rol tiene en la evaluación de una estenosis biliar indeterminada la ecoendoscopía intraductal, la endomicroscopía confocal láser? Y por último, si usás el patólogo González, el Rose, cuando tomás una biopsia con el SpyBite. Sí, el ultrasonido intraductal, yo lo dejé de usar hace muchos años, 20 años quizás, un poco más, porque no nos estaba ayudando mucho y es muy difícil interpretar las imágenes. Es muy, muy difícil. Es muy caro y lo dejamos de utilizar. Y en general, el uso del ultrasonido intraductal a nivel global ha bajado muchísimo. Hubo mucho interés hace 20 años y eso bajó. El estudio por endomicroscopía se puede hacer de dos formas. Se puede hacer ya sea guiado por fibra, ¿sí? Que es muy costoso, es muy intenso de elaborar porque es con punta. Y el problema con eso es que da muchos falsos positivos y falsos negativos cuando un paciente tiene la presencia de una prótesis de plástico. Y la gran mayoría de los pacientes que vienen a vernos con una estrechez biliar tienen una prótesis de plástico. Y aparte, la concordancia de lo que uno ve con otros interobservadores es baja. Hay varias clasificaciones que ustedes las conocen, la clasificación de Miami, la clasificación de París, y es baja. Y ha habido menos utilización ahora de la endomicroscopía de lo que teníamos hace varios años. Usar lo que se llama la OCT o la tomografía coherente óptica, ya no la podemos utilizar porque el equipo ya no está al alcance. Hay una compañía que quizás lo traiga de nuevo, pero eso lo estábamos utilizando bastante y nos había ayudado no tanto a hacer el diagnóstico preciso, pero en las mejores características aumentábamos la posibilidad de hacer el diagnóstico 7.6 veces más que si no lo hacíamos. Pero eso todavía nos falta. Lo hicimos como por 3 años, un poco más de 3 años, pero ahorita no lo podemos hacer por ello. Y lo otro es, me preguntaste de las biopsias. Sí, patólogo en sala. Sí, patólogo en sala es un lujo y es muy difícil de tenerlo, ¿sí? Es porque si vas a hablarle al patólogo y quizás te tardaste 30 minutos, 40 minutos en llegar a hacer el Spyglass, vas a tener el patólogo en la sala, no se puede. Si tú tienes una sala de endoscopía y el patólogo está enseguida y puede venir rápido, es ideal. Solo hay, que yo sepa, solo hay un grupo que lo está haciendo en Florida. Y el mismo grupo que enseñó una sensitividad de SpyBite de 64% cuando hicieron por el sistema viejo y el sistema nuevo. ¿Sí? El mismo grupo, cuando publicaron la información con el Rose, que es la patología en el lugar, la sensitividad le subió al 93%.
Entonces es difícil de entender por qué. Pero una de las cosas es que ese patóloga es mujer, es de las mejores del mundo, ¿sí? Entonces, no nada más es el colangioscopio, y el endoscopista también es el patólogo. Entonces, no habiendo ese lujo para todos nosotros, por eso es que tenemos que tomar lo más que se pueda de biopsias y que el patólogo sea bueno, ¿no? Perfecto. Hubo una diapositiva que mostraste que realmente me dejó pensando y me deja cierta inquietud. Es cuando mencionás que 1/3 de los colangiocarcinomas ileares, cuando se realizó colangioscopía, se alteró la técnica quirúrgica, se alteraron los márgenes de resección. ¿Tú crees que se debería incluir a la colangioscopía en el manejo preoperatorio de este tipo de pacientes? Porque algunos tumores tienen extensión endoluminal y uno no podría llegar a una estadificación concreta con otras técnicas de imagen. ¿Cuál es tu opinión? Definitivo. Incluso es la misma opinión que compartimos con profesores japoneses, profesores coreanos, en los que se hace mucha cirugía que es cirugía hepática muy, vamos a decir, avanzada, ¿sí? Que hay resecciones grandes de tejido hepático. Y lo que es muy importante es saber cuál es la extensión de la lesión. Vamos a decir, por ejemplo, en el lado izquierdo, no es lo mismo que el paciente tenga que el hepático izquierdo esté involucrado al nivel del ilio, ¿sí? Y que la rama de la unión del segmento 2 y 3 esté libre de tumor, porque eso es intrahepático, ¿sí? Entonces, a ese paciente que tiene una lesión de ilio, aunque el lado derecho esté muy afectado, se le puede recomendar una resección avanzada, incluyendo parte del lado izquierdo, ¿sí? Si no le hacemos el estudio, es posible que a ese paciente no se le ofrezca cirugía o que se le ofrezca la cirugía que es incorrecta. Entonces, nosotros lo que hacemos en pacientes que tienen colangiocarcinoma y son candidatos a cirugías, a todos les hacemos colangioscopía y hacemos mapeo bióptico. Lado izquierdo, le decimos al médico, al cirujano, si es la unión de segmento 2 y 3, segmento B, BA, 4A, 4B, al ilio y después el lado derecho. Entonces hacemos mapeo bióptico y también visual. Bueno, por lo menos yo te voy a hacer la última pregunta de mi lado antes de pasar al podcast. ¿Láser o litotripsia electrohidráulica? Los costos son diferentes. Me gustaría que me digas por qué se justificaría, qué ventajas me ofrece el láser con respecto a lo electrohidráulico. Si tienes la máquina nueva electrohidráulica, es excelente. Y eso te va a ayudar en casi todos los pacientes que tienen litos, ya sea de biliar, ya sea pancreático. El equipo es mucho más pequeño y es mucho menos caro que un láser. Una de las desventajas de electrohidráulica es, uno, que tienes que poner líquido con electrolitos para poder hacer la litotripsia. Ya estábamos hablando antes de infecciones y pancreatitis y puede ser ocasionado por volumen. Entonces es una desventaja. La otra desventaja es que las fibras tienen una sobrevida de uso. Entonces cuando tú usas la pulsación de la fibra, cada vez que usas va a hacer varias pulsaciones, ¿sí? Y la fibra va a dejar de funcionar después de cierta cantidad de pulsaciones y puede ser que un paciente requiera 2, 3, 4 fibras, ¿sí? Y cada fibra es caro. Eso es lo otro. Y lo otro es que lo único que puedes hacer con electrohidráulica es romper piedras. No puedes hacer ninguna otra cosa. El láser, ventajas del láser es, uno, que
aparte de romper piedras, puedes coagular, puedes ablatir lesiones, puedes limpiar, ¿cómo se dice? Prótesis que estén llenas de tejido. Entonces son muchas más de las cosas que puedes hacer. No necesitas el líquido para poder hacer la litotripsia, lo puedes hacer en seco. Y una fibra te va a durar por todo el procedimiento. ¿Sí? Esas son las ventajas del láser. Una de las desventajas es el costo del equipo. Entonces, lo que muchos hospitales hacen es que tienen el láser de urología y entonces nada más hay que tener las fibras que son para el colangioscopio, el pancreatoscopio, que se pueden usar y tienen que ser de 365 microns porque si no son muy grandes. Pero esas son las desventajas. Desde el punto de vista de comparación de resultados, cuando nosotros comparamos EHL con láser, fue con el EHL anterior y el láser demostró ser mejor en tiempo de duración de la litotripsia, en poder aclarar la vía biliar o la vía pancreática más rápido y en menos procedimientos. Con el nuevo EHL es mucho mejor, pero sí lleva más tiempo. Gracias, Isaac. Hay dos preguntas en el chat, Isaac. Una es acerca de su experiencia sobre la litiasis biliar intrapancreática y el manejo, intrahepática y el manejo, perdón. Y la otra, la experiencia acerca de la ablación por radiofrecuencia en los pacientes con colangiocarcinoma. Sí. El uso del colangioscopio intrahepático es más complicado. Hay veces en que todo depende de dónde estén las lesiones y si es que hay una estrechez distal de donde están las piedras. Muchas veces la limitación es físicamente el colangioscopio puede no tener la posibilidad de hacer la curva, ¿sí? A donde están las piedras. Hay veces en que hay que dilatar antes de poner el colangioscopio. Lo que es muy importante en esos pacientes para aumentar el éxito de uso del colangioscopio en los intrahepáticos, es no nada más empujar el colangioscopio sobre la guía para tratar de llegar. Hay que utilizar el duodenoscopio también para que puedan empujar como si estuvieran empujando una prótesis grande. Pero funciona muy bien. En nuestros estudios, nosotros pudimos quitar las piedras en pacientes con lesiones intrahepáticas en el 86% de los pacientes. Y hubo pacientes que físicamente no era posible llegar con el colangioscopio. En términos del uso de radiofrecuencia como tratamiento del colangiocarcinoma, yo soy muy escéptico de eso. Hay estudios de China y hay estudios sobre todo de Nueva York que se han publicado hace varios años y han demostrado que hay un aumento de la sobrevida entre 3 y 6 meses, ¿sí? Haciendo entre 1 y 3 procedimientos por paciente con uso de prótesis de plástico o prótesis metálicas. Pero eso es lo que está publicado. En la vida real, yo no estoy convencido de que por hacerle una ablación de 2.4 centímetros, ¿sí? En una colangiocarcinoma, en una sola lesión, en una sola rama o en 2 ramas, eso haya que la sobrevida aumente. Yo todavía eso no lo creo. Quizás tenga algún rol en aumentar la permeabilidad de los stents. Aumenta la permeabilidad de los... Por el ingrow. Sí, la permeabilidad aumenta, pero si tú pones una prótesis metálica... Cubierta. Va a durar, ¿no? Vamos a pasar al video podcast, ¿vale? Y vamos a participar ahora los dos, a Isaac y a Coco, en lo que viene. Perfecto.
Creo que, Coco, vos le preguntaste anteriormente a Isaac acerca de si tiene algún tip o algún truco acerca de técnico para el colangioscopio. Lo mismo, te pregunto a vos, Coco, Isaac, ambos, sobre algún tip para manejo del Spyglass que quieran dejarnos. Seguro, con gusto. Lo primero es utilizarlo. Una de las cosas que es importante es cuando hagan la colangioscopía, si el paciente tiene una papila virgen, es mejor no hacer una esfincterotomía muy grande antes de usar el colangioscopio. De esa forma, el tejido de la papila abraza al colangioscopio y va a hacer que haya menos aire duodenal que se suba a la vía biliar. Entonces, menos burbujas y van a ver mejor. Y también eso les va a hacer que necesiten utilizar menos irrigación dentro de la vía biliar. Y eso es quizás uno de los trucos más importantes de la colangioscopía. Y el otro que podrías hablar, Isaac, es el manejo de la pinza. Cuando el Spyglass está angulado o cuando la estenosis es proximal. Sí. Cuando una de las partes donde más ocasiona problema de pasar el forceps para la biopsia es en la unión del colangioscopio y del duodenoscopio, donde hace la curva, ahí es donde se atora la biopsia, el forceps. Y lo que es muy importante es no forzar el forceps, no empujarlo, porque eso puede hacer que el canal del colangioscopio se dañe. Entonces, lo que hay que hacer es, en vez de empujar, ustedes dejan el forceps ahí donde está la unión del duodenoscopio y el colangioscopio, y lo que hacen es que empujan el colangioscopio más hacia adentro de la vía biliar, y lo que eso va a hacer es acarrear el forceps junto con el colangioscopio, y después va a estar en forma más derecha para poder avanzar el forceps a través del colangioscopio. Y lo otro es cuando estén avanzando cosas por el colangioscopio, no hagan ¿cómo se dice? El lock del lado de las ruedas del colangioscopio, déjenlas flojas para que las cosas puedan salir. Tomen por lo menos 4 biopsias del lugar que esté afectado. Más biopsias, mejor. Ya. Y lo importante es que las biopsias sean visibles al ojo humano. Sí. Si nosotros las tenemos que ver, macroscópicamente se tienen que ver. Sí, eso es muy importante. Si el asistente no les dice que lo vio, no lo cuenten. Bien. Ok. Vos nombraste la pinza de biopsia nueva 2.0. ¿Qué experiencia o qué nos puede decir acerca, bueno, de la canastilla o de las anzas para ya sea para extracción de prótesis migradas proximalmente o extracción de litiasis? Sí, las litiasis es, si tú ves, por ejemplo, en el modelo que tienes ahí la foto, si tienes una piedra nada más y es lo único que quieres quitar, eso funciona bien, pero tienes que sacar todo el colangioscopio hacia el duodeno. Yo eso lo he utilizado en pacientes que tienen un cálculo nada más que quedó en la vesícula biliar, que le habían quitado, nada más quedó el cuello de la vesícula, entonces le hice con esas pinzas. Pero fuera de eso, funciona bien en conductos pancreáticos pequeños, que nada más hay un cálculo en conductos biliares pequeños, y también para remover cuerpo extraño, sobre todo las prótesis. Una de las ventajas de este tipo de sistema es también que lo pueden utilizar sin el colangioscopio. Entonces, por ejemplo, la pinza es pequeña y si ustedes tienen, vamos a decir, un paciente que tenga una prótesis pancreática que esté migrada y el conducto pancreático no está dilatado, entonces es muy difícil poner una asa regular o una canastilla regular. Entonces ustedes pueden guiar esta canastilla o esta asa sobre una guía, ¿sí? Como si fuera un riel.
y eso les va a ayudar a remover ese tipo de cuerpo extraño. Pero fuera de eso, es como yo las utilizo. Isaac, ¿y qué pensás que se viene en lo referido a dispositivos para utilizar con el Spyglass? ¿Qué te imaginás? Hay varios, sobre todo el que puedo hablar así en forma abierta es un balón, balón de dilatación. Está bien. Hay otras cosas que sí no puedo decir. Pero que se van a venir. Van a venir, va a haber muchas cosas. Sí, son las cosas que tengo que firmar. Bueno, quizás con la próxima pregunta nos imaginemos. Sí. Hay buenas cosas en el futuro. A ver la siguiente. Bueno, esto es lo que me imagino yo para el futuro o la ciencia ficción del Spyglass. Yo me imagino que en un futuro se pueden llegar a resecar lesiones planas y elevadas, ductales, tanto pancreáticas como coledocianas. Me imagino que en estenosis postquirúrgicas muy fibróticas se podrían hacer cortes radiados previos a la dilatación, como pasa en esófago. Me imagino hacer hemostasia intraductal, que algo hablaste con el tema del láser. Me imagino la inteligencia artificial en el procesador del Spyglass, o sea que uno por ahí no tenga que andar acordándose las clasificaciones y demás, sino que el mismo procesador vaya guiando y esa diferencia interobservador esté medianamente solucionada desde el punto de vista de lo virtual, y me imagino diferentes terapias biliopancreáticas ablativas. Sí. De todo esto, ¿cómo lo ves? ¿Esto es el futuro o ya es el presente? En el pensamiento lo digo. Sí, 3 de las 5 ya son presentes, una ya estamos trabajando en ella. La primera, la resección de lesiones planas y elevadas. Hemos resecado pólipos y también hemos hecho ablaciones, sobre todo con láser de helio, el mismo que utilizamos, que estaba hablando para las piedras. Lo hemos utilizado para ablatir vellosidades, lo que se llama el Bilien 1 o Bilien 2. Lesiones biliares neoplásticas tipo 1 o tipo 2. También lo hemos utilizado para ablatir pacientes que tienen colangiocarcinoma con sangrado, que no son candidatos a cirugía y que hemostasia intravascular funcionó bien, pero todavía siguen sangrando. Lo hemos utilizado para eso. Y también lo hemos utilizado para a pacientes que se les puso prótesis metálicas, sobre todo percutáneas de hace 15, 20 años y que las tienen todavía ahí, y vamos y hacemos ablación con el láser en nuestros pacientes. Entonces, todo eso ya lo podemos hacer. La inteligencia artificial, estamos trabajando ahora nosotros con Johns Hopkins, y tenemos varios otros hospitales en los que estamos colectando imágenes y vídeos, y queremos tener un total de 1000 imágenes y 1000 vídeos, y vamos a poner, estamos poniendo todo esto en la computadora. Tenemos un programa que lo está haciendo un mathematician de Hopkins. Y aparte estamos incorporando también los datos clínicos de los pacientes, que incluye pruebas hepáticas, imágenes, síntomas, tratando de dar toda la información que podamos a la computadora para que nos ayude también con lo que estamos viendo colangioscópicamente. Entonces, eso espero que les podamos dar más información en el futuro, pero de las 5 o 4 ya los tenemos. Excelente. Clasificaciones, Isaac. Algo hablaste. ¿Mónaco o Mendoza? Lo de abajo es Mendoza, los viñedos. Sí, lo reconozco.
100% Mendoza. Yo he sido parte de la Mónaco, he sido parte de Mendoza. Michel Cajel ha sido parte de Mónaco, parte de Mendoza. La clasificación de Mendoza nos ayudó mejor que la clasificación de Mónaco, nos ayudó más. Tuvimos mejor asesoría diagnóstica, 16% mejor que con la de Mónaco. Es más fácil. Parte de la razón por la que hicimos la clasificación de Mendoza es porque las otras clasificaciones son muy largas, tienen muchas cosas que recordar y hay que interpretarlas. Entonces, lo que decidimos hacer fue, ¿por qué no hacemos una clasificación que incluya los defectos más importantes y que lo podamos pensar en 3 factores? Y fue lo que hicimos. Entonces, con esos 3 factores podemos tener un diagnóstico mejor de malignidad que todas las otras clasificaciones. Excelente. Sí. Indicadores de calidad, Isaac, en Spyglass, como hay en la colonoscopía o en la endoscopía digestiva alta. Sí. Lo más importante es tener la calidad técnica de la CEPRE. Eso es muy importante. Y lo otro es ser honesto a la colangioscopía. Lo que quiere decir eso es, si uno va a hacer el colangioscopio y va a asesorar una estrechez biliar y nada más ve la imagen en la parte de abajo de la lesión y toma una biopsia y eso no sirve de nada. Entonces, si uno se va a embarcar en hacer la colangioscopía, tiene que hacer todo lo que se tiene que hacer para ese paciente en ese momento y tratar de extirpar toda la gota diagnóstica que tenga el colangioscopio, asesorar extensión local, tomar todas las biopsias que se necesiten, saber cuál es la anatomía que está afectada, etc. Y lo mismo va a suceder con cálculos, ¿sí? En el que si lleva un poco más de tiempo de romper una piedra y el médico ya lleva media hora haciéndolo, quizás 10, 15 minutos más, haga que el paciente no tenga que regresar a otro procedimiento. Entonces, cuando alguien va a hacer colangioscopía o pancreatoscopía, tienen que ser bien dedicados, dedicarle el tiempo y hacerlo como se debe. Excelente. Isaac, ¿qué puedes decirnos respecto de lo que es adquirir competencia haciendo colangiopancreatoscopía? ¿Es dependiente de la cantidad de procedimientos realizados o más bien de la calidad? Las dos. Para llegar a la calidad tienes que tener un poco de cantidad, pero la cantidad que estés trabajando con ella tiene que ser buena. Entonces es lo mismo que uno dice, ¿no? Mientras más tratas, más llegas a la perfección, pero si trataste mal, nunca vas a llegar a la perfección. Entonces, si no es lo mismo hacer 10 buenas colangioscopías que hacer 20 malas. Entonces, no puedes separar uno con otro, tienen que ser bien hechas y eso es lo que va a hacer que la calidad suba, tanto como la respuesta para el paciente, así como la satisfacción personal del endoscopista. Perfecto. ¿Ale? Bueno, Isaac. ¿Lo presentás vos, Ale? O... Seguí. Bueno, llegamos al momento, Isaac, en el cual homenajeamos a referentes del tema a tratar. Yo te hubiera homenajeado a ti, pero bueno, te invité a dar la charla, así que por eso te pregunté quién era un referente para vos, así que me gustaría que quizás nos des una breve reseña de Paul Tarnasky de Dallas, que es a quien vamos a escuchar ahora. Sí, Paul es un endoscopista terapéutico excelente. Él es mi vecino aquí en 4 horas en camino de Houston. Tiene una experiencia muy grande en CEPRE.
Ha publicado mucho, sobre todo en prevención de pancreatitis por CEPRE, el manejo con prótesis, y tiene una experiencia grande con colangiopancreatoscopía. Es una persona muy publicada, bien reconocida y muy fina persona. Les va a gustar el video. Hello, my name is Paul Tarnowski, practice in Dallas, Texas. I've been asked to provide a few words about cholangiopancreatoscopy. So the main benefit of cholangiopancreatoscopy is mostly from a diagnostic standpoint, seeing is believing, and from a therapeutic standpoint, able to apply your tools directly in a visual, under direct visualization. The advantage of current modern day cholangiopancreatoscopy is the single operator system. This is in contrast to the older system, the mother-baby systems, or peroral cholangioscopy. With the single operator system, it's really very easy to pull off the shelf. It's easy to cannulate to access the ducts. This can be done over a guide wire or direct cannulation, which is how we typically do it. Main indications are, as we mentioned, are diagnostically. This is usually to differentiate benign versus malignant biliary strictures. For example, an indeterminate biliary stricture, you can look directly at it, and that's where there's increasing evidence that the seeing is believing, that the gross appearance on cholangioscopy can help differentiate benign versus malignant disease. Obviously, you can then get biopsies directly under cholangioscopy. This can also be used in the pancreas. So for pancreatoscopy, particularly for mucinous tumors, this can be quite helpful. From a also in a diagnostic sense, this may be somewhat helpful to rule out if there's a concern for mass lesion, which may also be benign. For example, certain situations such as Moritzi syndrome, where a cystic duct stone is impacted in the cystic duct and compressing the bile duct. Mostly, we use cholangiopancreatoscopy for therapy, and therapy is usually in the form of treating large bile duct stones. So this where we can apply direct therapy, usually with laser lithotripsy or with electrohydraulic lithotripsy via the cholangioscope. And again, this can be done very easily. Simply pull the instrument off the shelf. Cannulation is easy. It can be done single operator, which is really quite helpful. We can also treat pancreatic stones, so in the sense for pancreatoscopy and directed therapy of pancreatic stones can be quite helpful. In rare situations, we've used it in situations where to retrieve stones that are in more difficult locations. Then through the new devices, there's a mini basket and mini snares that can be applied, so in difficult stones to retrieve. We've used this also in pregnancy when we want to, in pregnant patients where we want to avoid radiation exposure. We've also used it to direct our tools to retrieve migrated foreign objects, for example, stents. So a stent that's migrated proximally into the liver or into the pancreas. So in general, cholangiopancreatoscopy is a very useful tool for an interventional endoscopist. Current techniques make it very easy, and I would encourage you to explore this as an option for your treatments. Thank you. Bueno, Isaac, envíale nuestros saludos y agradecimientos a Paul. Seguro. Y vamos a pasar a la última parte del capítulo, que tiene que ver con el rol de la simulación. Perdón, Martín, me quedé con porque me pareció muy interesante lo que dijo Paul, y A ver. es el rol de la colangioscopía en la litiasis en el embarazo. Sí. No sé si esa no es una indicación futura de primera línea para evitar la exposición a radiación del feto. No sé, Isaac, ¿qué opinas? No, la intervención de CEPRE en el embarazo es
podemos minimizar la radiología de tal forma que es como si fuera un día soleado, ¿sí? La cantidad que le vamos a dar es lo mismo. Es posible que hacer la pancreatoscopía ahorita, nada más en esa situación quizás que se le deje al experto, porque es posible que sea de la otra forma, que se utilice más tiempo, más anestesia, más cosas, cuando alguien no lo sabe hacer bien. Entonces, todavía no sabemos bien cómo dirigirlo. Llevamos muchos años platicando de lo que se llama CEPRE sin fluoroscopía, ¿sí? Que todas las CEPRE se hacen con colangioscopía. Eso todavía no estamos ahí. Entonces, eso hay que tomarlo con un grano de sal. ¿Cómo un grano de sal? Sí. Me daría mucho miedo hacer una CEPRE sin radioscopía. Le tendría miedo a la colangitis post-CEPRE. Y me parece que sería peor el remedio que la enfermedad en estos casos. Mira, nosotros ahorita llevamos ya un buen tiempo hablando de campos electromagnéticos y hacer como si fuera lo que tienen en el carro para los mapas, ¿sí? Por satélite, hacer cosas de ese tipo. Todavía estamos lejos de ello. Sí les puedo decir que estando dentro de la vía biliar, después de que has hecho muchas, puedes reconocer rama izquierda, rama derecha, cuál rama es, y tener una certeza mayor del 90%. Pero aún así, aunque tengas mucha experiencia, vas a estar en un sitio en el que no sabes bien dónde estás. Entonces todavía nos falta en eso. Perfecto. Bueno, vamos a presentar el momento de simulación. You shot it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but how your bullets ricochet. Creemos que es parte de la naturaleza humana el placer por explorar, por ser curiosos. Creemos que la ciencia no sabe de su deuda con la imaginación. Los únicos límites existentes son los que uno se pone a sí mismo. Existe una cosa maravillosa, un secreto. Todo comienza por fijarse un objetivo e ir tras él. Creemos que podemos hacer una diferencia, y si se cree, todo es posible. Nuestro único desafío es decidir cuán lejos queremos llegar. Comenzamos en 1985 desarrollando implantes y prótesis médicas. Desde entonces, hemos tratado de encontrar la manera de ayudar a los médicos a resolver sus problemas. Ayudar a las personas a recuperar su sonrisa. Nos gusta trabajar en equipo. Enseñamos lo que sabemos. Compartimos con el mundo lo que tenemos. Pasión, compromiso, futuro. El trabajo es parte de nuestra vida.
Queremos verte sin límites en absoluto. Existe una cosa maravillosa, un secreto. El secreto del éxito es hacer funcionar las máquinas más perfectas que existen. Las personas. Promedom. People plus Innovation. Bueno, les voy a compartir la pantalla. Me gustaría que me acompañes, Isaac. Bueno, las actividades que vamos a mostrar, en la cual hicimos simulación, es, por un lado, la canulación biliar, como dijo Paul, directamente con el Spyglass, sin hacer papilotomía. Después vamos a ver una estenosis de colédoco, donde vamos a simular una toma de biopsias. Habitualmente cuando hacemos los hands-on y nos encontramos con esta patología, les ponemos en un LED que está anexo ahí al simulador un montón de imágenes donde los estudiantes van analizando las características de cada imagen en forma de, como uno realiza un checklist, ve cómo está la mucosa, cómo está el componente vascular, si tiene nódulos o lesiones elevadas, cómo están los vasos, la friabilidad, y lo ideal es que uno caiga a un diagnóstico de si es probablemente algo benigno o maligno. Después vamos a hacer una extracción de litiasis intrapancreática, que me parece que es una indicación para la canastilla que mostramos. Vamos a simular la realización de una litotripsia electrohidráulica o láser. Vamos a extraer un stent biliar migrado proximalmente con la canastilla o con el ANSA. Vamos a diagnosticar y biopsiar una lesión elevada del colédoco. Lo mismo en un IPMN tipo 1 en el ducto pancreático, y finalmente vamos a extraer un stent pancreático migrado proximalmente. Estos son los simuladores CIMET, que son los que realizamos con el doctor Nelson Condado y hacemos las actividades de simulación. Y esto vamos a empezar a canular esta vía biliar. Esta sería la técnica estándar, Isaac, que es la de papilotomo guía. Algunos hacen una papilotomía pequeña, otros no hacen nada e ingresan con el Spyglass. ¿Qué es lo que haces tú? Una esfincterotomía pequeña. Bueno, como la papila siliconada lo permitía, directamente lo que hicimos es ingresar con el Spyglass. Yo digo siempre lo mismo, la técnica para ingresar con el Spyglass en la vía biliar es muy parecida a la que uno utiliza cuando ingresa con esas canastillas de litotripsia pesadas, que son como una lanza. Adoptar un poco la posición media-larga para no usar mucho el elevador del endoscopio, que puede llegar a morder el canal del Spyglass, y eso después dificulta el pasaje de los materiales, ¿no? Sí. La otra cosa que hay que acordarse es el simulador es una cosa y la papila es otra, porque van a tener papilas que son, que se encogen, que están grandes, que están pequeñas, y aparte tienen las vellosidades de la ampula. Y la cabeza del colangioscopio es más o menos plana, ¿sí? Entonces, hay veces que eso hace la dificultad de moverlo en personas, en pacientes. Entonces hay que tomar eso en cuenta. De que se puede hacer, pero es más fácil con una esfincterotomía pequeña. Perfecto. Sí. Bueno, acá ingresamos a la vía biliar y a la altura del colédoco medio nos encontramos con esta lesión, una lesión estenosante. Se ve que tiene un nódulo, ahí estamos mostrando la pinza de biopsia. Y esto es lo que dijiste vos y lo que dijo Coco. Uno tiene que biopsiar lo que quiere biopsiar y tiene que ver bien lo que está biopsiando, porque si no, ahí es donde uno no le saca todo el jugo al método. Así es.
Sí, si uno no toma las biopsias en donde está la lesión, no sirve. Nada más decir tomé biopsias y a ver qué pasa, eso es malo. Entonces, tienen que ser el tejido que está involucrado. Nosotros en este momento es cuando al estudiante le ponemos diferentes imágenes Sí. y no le decimos si es buena o es mala la estenosis, le decimos que la describa. Y una vez que la describe toda, es mucho más fácil, se cae más fácil la posibilidad diagnóstica. Sí, totalmente de acuerdo. Contamos con diferentes vías biliares, con diferentes tipos de estenosis, de diferentes longitudes. Este es un uso interesante. Uno a veces con el SPILAS saca un cálculo, hace una litotripsia y se ve que en un conducto hepático, interhepático secundario, hay pequeños litos. Una técnica es mandar una guía a ese conducto y pasar un balón extractor. La otra directamente es usar la canastilla. Sí. Me parece que es un instrumento interesante el tema de estas canastillas intrascope. No sé si tú la usas frecuentemente. No lo uso frecuente. Habitualmente removemos todo. Hacemos los fragmentos muy pequeños y los removemos todo en forma usual. Una cosa que es muy importante, sobre todo hablando de las piedras que son en la parte proximal de la vía biliar, si van a hacer litotripsia, esa es una buena utilización del colangioscopio después de la litotripsia para estar seguro de que no hay cálculos residuales intrahepáticos que pueden ocasionar abscesos o colangitis. Perfecto. Ahí lo que estábamos viendo en el simulador, esa piedra estaba ubicada en un ramo secundario del conducto hepático derecho. Sí. Y después, lo que vimos más adelante es cómo simular la utilización de una sonda de litotripsia electrohidráulica, que obviamente lo que conduce es el agua y no es necesario tocar la piedra, sino que la sonda tiene que quedar a unos milímetros. Sí, es mejor no tocar la piedra, eso aumenta la vida de la fibra y aparte aumenta también la eficiencia. Y porque si no, no existe ¿cómo se llama? El espacio la burbuja de vapor que se crea por la energía. Exacto. Y estos dispositivos también sirven, que no es moneda infrecuente, la extracción de tanto prótesis pancreáticas como biliares migradas proximalmente. Y muchas veces, si estas prótesis encima son colocadas en una estenosis, son muy difíciles de sacar con una CPR convencional. Ahí lo que estamos viendo es una prótesis de 10 French migrada proximal que estaba colocada en una estenosis de colédoco medio. En este caso utilizamos la canastilla, podríamos haber usado también el ANSA. Sí. Sí, son dos, ¿cómo se llama? Accesorios muy buenos para remover cuerpo extraño. Esto es un pólipo. Entramos con el SPILAS, colédoco medio, lesión elevada sésil, mucosidad. Este tipo de lesiones nos sirve para direccionar bien la toma de biopsia. Sí. A veces parece fácil, pero centralizarse con el colangioscopio y tener una buena imagen, hay veces que si uno no tiene experiencia no es tan fácil. Sí. Lo que es importante cuando se toman las biopsias es ir a la base de la lesión, donde haya más nódulo, donde haya más vellosidades, donde uno sabe que va a agarrar más tejido y empujar fuerte con el forceps para agarrar buen tejido. Si totalmente es velloso, entonces no hay que empujar fuerte, pero la base sí.
Y otra cosa importante que la aprendí de vos, las veces que te he visto trabajar, es antes de empezar a irrigar, es importante aspirar, o sea, librarse de todo, de toda la mucosidad, la bilis o lo que sea, y una vez que uno aspiró bien, que habitualmente usamos jeringas, no usamos aspirador, Sí. Recién ahí empezar a irrigar. Sí, eso es muy importante, es en vez de irrigar luego, es aspirar y una vez que esté bien, entonces se puede irrigar. Y yo igual uso también la jeringa 20 cc con un Luer Lock para aspirar. Isaac, ¿cómo es el seteo que usás vos para la litotripsia electrohidráulica? ¿Cómo seteás el litotriptor? Pues no entendí. ¿Cómo seteás el litotriptor a la hora de hacer litotripsia por ondas de choque? ¿Cómo funciona? El seteo, la potencia. Ya. Entonces, ustedes van a hacer, lo primero tienen que tener la fibra a 1 milímetro después de la piedra. No tocar la piedra. Si yo les digo estimen 1 milímetro, es muy difícil hacerlo. Entonces yo lo que hago es toco la piedra con la fibra y después muevo el duodenoscopio, el manubrio grande, lo muevo hacia adentro, entonces el duodenoscopio se separa un poco, ¿sí? Y eso hace que haya la separación. En el momento que logro la separación es cuando disparo. Si la piedra es una piedra más o menos pequeña, no muy grande, empezamos con EHL, empezamos el guataje bajo y con pulsaciones de 5. Y depende de la respuesta, aumentamos guataje a medio o alto o frecuencia de 10, 15, 20, 30. Habitualmente cuando usamos guataje alto y frecuencia de 20, 30 son piedras muy grandes, muy duras. Entonces la mayoría los podemos quebrar con watts de 5 o potencia de media o baja y frecuencia de 5 o 10. Bueno, acá te quería mostrar, Isaac, que no solamente diseñamos vías biliares siliconadas, sino también ductos pancreáticos, en los cuales podemos introducir litos, stent pancreáticos migrados. Esto sería una lesión del ducto. Exactamente. Sí. Decimos así, con esas vellosidades bien marcadas, porque nos interesaba explicarle a los alumnos qué vellosidad queríamos que ellos biopsien. O sea, no cualquiera, sino indicarle cuál. Sí. Lo cual facilita un poco la destreza manual fina en el momento de tomar estas biopsias. Sí, obviamente, el ingreso al páncreas tiene una dificultad agregada que a la vía biliar, ya que el ducto es mucho más angosto. En este caso también lo es, o sea que en el prototipo es bastante más complicado ingresar al páncreas que al ducto biliar. Sí. Y esto finalmente lo que representa es la simulación de extracción, esa es la canastilla, de un stent pancreático migrado dentro del conducto. O sea, este stent, para que tengas una idea, estaba a nivel del tercio, a nivel de la cola del páncreas. O sea, hubo que ingresar con el colangioscopio, recorrer unos centímetros hasta llegar a la zona donde se encontraba este stent pancreático migrado y poder extraerlo. Sí. Así que bueno. Dejo de compartir. No sé si hay alguna pregunta más que haya surgido del chat. O Coco, te veo con ganas de preguntar algo, hablar. No, sí, decía que lo otro importante para explicarle a los chicos cuando están empezando con los modelos, con las maquetas, es que los movimientos del scope no son exactamente iguales a los del gastroscopio. A pesar de que tiene mando para up y down y laterales, los movimientos son oblicuos. No son hacia arriba y hacia abajo y hacia los laterales exactamente igual que un gastroscopio. Entonces, a veces eso también es una dificultad extra que para los que estamos acostumbrados después de muchos años de hacer
una gastroscopía, vos te encontrás que haciendo up con el scope del Spyglass, la punta no se dirige exactamente hacia arriba, sale en forma inclinada, oblicua. Sí, eso es bien importante. Una buena colangioscopía o pancreatoscopía requiere una buena CEPRE. La técnica de la CEPRE es bien importante. Como muevan ustedes la mano, el cuerpo, va a mover el colangioscopio o el pancreatoscopio. Y adentro del colangioscopio no hay arriba, abajo, derecha, izquierda. Es a donde uno vaya. Y uno tiene que saber bien la anatomía biliar. Eso les recomiendo mucho. Estudien, acuérdense de segmentos hepáticos, intrahepáticos, para poder reconocer en dónde van. Es como saber las calles de la ciudad, ¿no? Entonces tienen que saber lo mismo. Bueno, Isaac, ya llevamos casi 2 horas de webinar. Realmente se ha pasado muy rápido, la pasamos genial. Un lujo tenerte. Muchas gracias por tu generosidad. Y lo mismo para vos, Coco. Muchas gracias por quedarte en el hospital un par de horas más. Es un gusto, es un placer siempre estar con ustedes. Les mando un gran abrazo a todos. Un abrazo, gracias. Bueno, Muchas gracias. Isaac. Gracias Chao. a todos. Bueno, Chao, Isaac. nos vemos el miércoles de la semana que viene. El tema va a ser coledocolitiasis compleja. Ahí vamos a tener 2 expositores. Uno va a ser Martín y el otro va a ser Claudio Navarrete. Y terminando agradeciendo de vuelta a las empresas que sin el apoyo de ellos no podríamos estar haciendo este curso. Sonoscape y Clinicalar y Promedon con su representante, y Promedon y Microtech. Así que bueno, muchas gracias y saludos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.